Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 175. Dice así: 3 maneras de empoderar a la generación venidera. Estoy muy agradecido con Jonathan Fletcher cuando encontró a Jesús por primera vez en 1974. Jonathan se decidió a quedarse conmigo 3 horas semanales durante todo un año. Y así seguimos haciéndolo hasta que se acabe la universidad. Se convirtió en un gran amigo que me enseñó la fe cristiana, explicándome cómo leer la Biblia y cómo orar, y me recomendó libros cristianos además de responder a mis preguntas. Aunque yo acababa apenas de haberme encontrado con Jesús, me animó a llevar a otros a la fe en Él y a transmitir inmediatamente lo que estaba aprendiendo. Al terminar la universidad, Sandy Millar hizo por mí lo mismo que Jonathan había hecho, pero de una manera diferente. Me mostró un modelo de cómo vivir la vida cristiana, al cual todavía aspiro. Desde entonces siempre ha habido personas en mi vida de quienes estoy aprendiendo y otros a quienes estoy tratando de transmitir lo aprendido. Como en una carrera de relevos, todos tenemos la responsabilidad de pasar el listón o la batuta. Ahora vamos a leer Salmo 78 del 1 al 8. Salmo 78, que la vamos a leer en la NTV. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultemos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Primer punto, cuenta. Todos tenemos una historia que contar. Cada familia tiene sus historias, como las tiene cada iglesia sobre lo que Dios ha hecho. Todo cristiano tiene una historia, es decir, un testimonio. Todos nosotros tenemos acceso a la gran historia de lo que Dios ha hecho en Cristo. Tenemos que contar las historias. Este salmo nos da un esbozo de la visión hebrea, de la historia que lleva hasta el rey David, y subraya la importancia de transmitirla a la generación venidera. Vemos el contraste entre los pecados de Israel y la bondad de Dios. El mismo Jesús citó este salmo en Mateo 13:35. El salmista dice: hablaremos a la generación venidera del Señor, del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Ordeno enseñárselos a sus descendientes para los que los conocieran las generaciones venideras, y a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Está en Salmo 78, 4, 7. Juan Carlos Ortiz narra la historia de cómo conoció a una señora anciana en su Argentina natal, la cual le presentó a una joven que era una de sus nietas. Le contó que tenía 6 hijos y 36 nietos. Su familia era cuantiosa y entre sus nietos había muchos profesionales y gente de gran educación. Carlos le preguntó cómo se las arregló para engendrar una familia extensa tan grande, bien alimentada, bien vestida y bien educada. La señora respondió: no lo hice, simplemente cuidé a los 6 y cada uno de los 6 cuidó a sus 6. Cada generación tiene la responsabilidad de contarle
a la siguiente acerca de la bondad de Dios y advertirles del desastre que hacemos de nuestras vidas cuando nos apartamos de la bondad de Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por todos aquellos que nos contaron acerca del poder de Dios, de sus proezas y de sus maravillas que ha realizado. Ayúdanos a transmitirlas a la generación venidera para que también ellos pongan su confianza en ti. Ahora vamos a leer Hechos 16 del 1 al 15, que también la leeremos en la NTV. Segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Un llamado de Macedonia. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitnia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no le permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión puesto de pie. Un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí, en Filipios, Lidia cree en Jesús. Subimos al borde de un barco en Troa, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neópolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensábamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Segundo punto, entrena. Paul reconoció que tenía la responsabilidad de entrenar a otros. Encontró a Timoteo, un joven excelente, y Timoteo fue disciplinado, entrenado e instruido por Pablo, quien fue un mentor para él. Son un gran ejemplo de lo que todos deberíamos estar haciendo. Encuentra un Pablo de quien puedas aprender y encuentra un Timoteo a quien transmitir lo aprendido. Bill Hybels había dicho que cada paso estratégico o decisión importante que ha tomado ha sido inspirado y animado por alguien que estaba a 1 metro de distancia de él, y no cuando estaba entre una multitud de miles de personas. Al predicar podemos causar un gran impacto. Los predicadores suelen sobrevalorar la cantidad de verdades que se asimilan entre el púlpito y los bancos donde se sienta la gente. En su vida la verdad aplica hablando con alguien al otro lado de la mesa. Ha sido una clave para su propio crecimiento personal. Parece que también lo fue para Timoteo. Timoteo se hizo cristiano por medio de Pablo y se hicieron amigos íntimos. Pablo era mayor que Timoteo y describió su amistad como la de un padre y un hijo. Filipenses 2:22. Pablo describió a Timoteo como mi amado hijo,
que está en Corintios 17. Corintios 4 y 17. Pasaron por muchas cosas viajando juntos. Al pasar por las ciudades que está en Hechos 16:4, incluso pasaron tiempo en prisión juntos. Durante todo aquello, Timoteo estuvo observando a Pablo y se entrenó como su sucesor. No basta con esperar que los Timoteos nos observen. Tenemos que posicionar estratégicamente a discípulos más jóvenes para que tengan oportunidades de liderar. Pablo depositó un Timoteo, una responsabilidad real. Podría confiar en él porque lo conoció muy bien. Pablo depositó en Timoteo una responsabilidad real. Podría confiar en él porque lo conocía muy bien. Desde el principio Pablo incluyó a Timoteo en el trabajo. Tomaron decisiones juntos y por medio de su ministerio juntos las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Timoteo aprendió sobre la guía del Espíritu Santo, el cual le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando intentaron entrar en Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esta es una de las lecciones importantes en la vida. Puedo acordarme de al menos 5 ocasiones en mi vida en las que he sentido que debía ir en una dirección concreta, pero el Espíritu de Jesús no permitió que el plan tuviera éxito. Al mirar atrás ahora estoy completamente agradecido porque el Espíritu Santo detuviera mis planes, los cuales, visto en perspectiva, no eran los adecuados. Dios guió a Timoteo y a Pablo en una dirección. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. No es de sorprender que Pablo tomara esto como una clara guía de que debían ir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. En Filipos, Timoteo tuvo que ver a Pablo en el primer sábado que estuvo allí, al ir río abajo donde había un grupo de mujeres orando. Cuando Pablo habló sobre Jesús, Lidia, una rica comerciante, se convirtió, invitó a Pablo y a aquellos que estaban con él a ir a quedarse en su casa. Tuvo que ser una experiencia extraordinaria y maravillosa para ambos, ver cómo el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. La última epístola atribuida a Pablo es segunda de Timoteo. Hasta el final mismo de su vida, la prioridad de Pablo fue animar y dar a las generaciones venideras y dar alas a las generaciones venideras. Hagamos de ella la nuestra también. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayuda a cada Pablo a encontrar Timoteos, a quienes puedan entrenar. Ayuda a cada Timoteo a encontrar un mentor como Pablo que le transmita toda su experiencia. Ahora vamos a leer Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Jeroboam hace becerros de oro. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir el culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes
y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificio a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Primera de Reyes 13. Un profeta denuncia a Jeroboam. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el nombre de Dios gritó: «Oh altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Pero al instante la mano del rey se paralizó en una posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al nombre de Dios: «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iré contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras esté allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel. Ese día también le contaron a su padre lo que el hombre de Dios le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue, así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. «Y rápido ensilen el burro», les dijo el anciano. Enseguida le ensilaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino a Judá?». «Sí, soy yo», le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: «Acompáñeme a mi casa y come algo». «No puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras esté allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Sin embargo, el profeta anciano le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo». Pero al anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: «Esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regrésate a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados». Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensiló su burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor». El Señor cumplió su palabra
al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: ensílenme en un burro. Así que ellos ensilaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león también. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los altares paganos en la ciudad de Samaria ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los altares paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Primera de Reyes 14 del 1 al 20. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente, por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale el regalo de 10 hojagas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor Dios de Israel: yo te saqué entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mi mandato y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en toda Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa y cuando entres a la ciudad el niño morirá. Toda Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es el único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Además el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita a los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa y el niño murió en el momento que ella atravesara la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de las historias de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono.
Tercer punto, enseña. A menos que aprendamos las lecciones de la historia y hablemos de ellas a la generación venidera, Salmo 78, del 5 al 6, estarán condenados a repetir los errores del pasado. El libro de los Reyes registra la historia del pueblo de Dios para que las generaciones siguientes puedan aprender de ella. Tristemente, las lecciones que podemos aprender de este pasaje son principalmente negativas. La narración acerca de Jeroboam es aterradora y este transmitió un legado fatídico a la siguiente generación. Después de hacer consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, que está en Primera de Reyes 12:28. No basta con buscar consejo si estamos consultando a la persona equivocada. Estos capítulos contienen la narración del pecado de la casa de Jeroboam, que causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. El pecado clave de Jeroboam fue que hizo una forma de religión y un culto de oración acomodados a sí mismo. Propició la oración de los ídolos en vez de la oración a Dios. La religión de Jeroboam es una religión inventada, creada para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Aunque no nos dediquemos a adorar becerros de oro, el mismo peligro es igual de evidente hoy en día. Como ha dicho el Papa Francisco, el ídolo más peligroso somos nosotros mismos cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Jeroboam que afectó a la generación venidera. Su hijo Abdías enfermó y murió. Capítulo 14. E ignoró el buen ejemplo de David de la generación anterior, quien había vivido con un corazón indiviso, agradando a Dios. En vez de eso se portó peor que todos los que vinieron antes de él. Puede que Jeroboam no tuviera muchos logros militares, comerciales y políticos, pero parece que aquellos éxitos son bastante irrelevantes. Como dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Marcos 8:36. Lo más importante es tener una relación íntima con el Dios viviente. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pido que suscites líderes en la industria, la política, las artes creativas, los medios de comunicación y en todos los sectores de la sociedad, que te honren y transmitan tu mensaje y de tus estándares a la siguiente generación. Pipa añade. Salmos 78, del 4 a 6. Hablaremos de la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado para que los conocieran la generación en venidera y los hijos que habrían de nacer. Transmitir nuestra fe a la generación venidera es todo un desafío. Estoy llena de agradecimiento hacia aquellos que trabajan con la juventud en HTV. Han derramado su amor con nuestros hijos y los cientos de otras personas. Cada año en Focus, nuestra reunión de vacaciones de la iglesia, hemos visto las vidas de nuestros hijos transformadas junto con las de muchos otros. Me emociona ver lo que Dios está haciendo con la generación venidera. El potencial de los niños que habrán de nacer es enorme y me siento inspirada a orar por ello. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.